Every day, I see patients with atopic eczema-prone skin. It itches, it scratches, sometimes in places so hard to reach. They all deserve the safest, most efficient solution so they can move freely again, really freely. And that's why I prescribe Lipicare Balm AP Plus M. It rebalances the skin's microbiome, repairs and soothes immediately. It's soft, easy to apply, and suits the most sensitive skins. Even the very, very fragile ones. Yes, every day I can see how it changes their lives. Lipicare Balm AP Plus M, La Roche-Posay. Ok, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Mi nombre es Fanny Riera Real, soy médico dermatólogo con especializaciones en cirugía dermatológica y dermatología pediátrica y cuento además con un doctorado en ciencias biomédicas con orientación en inmunología. Actualmente me encuentro laborando en 2 hospitales públicos, en el Hospital General del Estado de Sonora y en el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. En el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los tumores cutáneos y en particular aquellos tumores que tienen un comportamiento maligno. Y esto porque sabemos que el cáncer de piel es uno de los cánceres más prevalentes. Se reportan incidencias de hasta 600,000 casos por año. Hay algunos subtipos de ellos que quizás no son tan incidentes o prevalentes, pero sí confieren altos índices de mortalidad, por lo que son importantes estudiarlos, como es el caso de melanoma, que a pesar que solamente confiere un 2% de la epidemiología, tiene una mayor mortalidad. Generalmente, todos conocen que dentro de los tumores cutáneos el más frecuente es el carcinoma vasocelular. De hecho, aporta alrededor de 500,000 casos por año y le sigue en frecuencia el carcinoma de células escamosas. En el transcurso de esta presentación vamos a ver que también existen otros subtipos de cáncer de piel menos conocidos, pero también igual de importantes. Predomina en el sexo masculino. De hecho, esta epidemiología ahorita tiende a cambiar. En algunos reportes no hay diferencia de sexo, precisamente porque los factores de riesgo que más se asocian a estas neoformaciones, pues ahorita han cambiado. Todos sabemos que la luz ultravioleta es el principal factor de riesgo y que va a depender el tiempo, la dosis por tiempo de exposición en que nos confiera mayor o menor riesgo para poseer cáncer de piel. Así, de esta manera, las regiones que están más cerca del Ecuador, pues obviamente van a tener una mayor incidencia de la radiación ultravioleta y por lo tanto tienen mayor también incidencia de cáncer de piel. También se ha modificado la longevidad. Anteriormente, la población humana tenía un promedio de vida de 40, 50 años. Actualmente es hasta 80, 85 años en dependencia del sexo. Y obviamente esto hace que la piel sea más vulnerable o haya estado más expuesta a la radiación ultravioleta y por lo tanto hay mayor riesgo de cáncer. Los estilos de vida también han cambiado, sobre todo para el sexo femenino, que acostumbraba a tener una participación más pasiva en el hogar. Ahorita se realizan más actividades al aire libre. Y igualmente los estilos de ropa, anteriormente tendíamos a tener estilos un poquito más cubiertos. Ahorita por la moda, muchas personas prefieren mostrar ciertas áreas de su cuerpo y obviamente esta parte del cuerpo queda expuesta a los factores ambientales, sobre todo a las radiaciones que pueden condicionar el cáncer de piel. Uno de los factores que también más se habla hoy en día es precisamente el daño ambiental. De hecho, ya se sabe que por cada porcentaje de depresión de la capa de ozono se incrementa la probabilidad de desarrollar un cáncer cutáneo no melanoma en un 2.7%. Existe como una especie de regla teórica
que establece que cada 10% que se daña la capa de ozono, hay un incremento del 20% en la radiación, lo cual aumenta el riesgo de padecer un cáncer cutáneo no melanoma en un 40%. Entonces, definitivamente, cuidar nuestra atmósfera constituye una prioridad si queremos a largo plazo prevenir este tipo de tumores. Otros factores de riesgo un poquito menos conocidos, pero iguales de importante, son, por ejemplo, el fototipo. Generalmente la población maneja que las personas de pieles claras, con ojos claros, cabello rojo o rubio, tienen mucha más predisposición a padecer cáncer de piel, pero ahora sí que médicamente hablando, los fototipos cutáneos, los 1 y 2, que no tienen nada que ver con el color de la piel, sino más bien con la posibilidad que tiene el individuo de sufrir quemaduras, de broncearse mal, de crear lesiones pigmentarias como son las pecas cuando se expone a la radiación solar, pues obviamente los fototipos 1 y 2, que son los que más problemas tienen en manejar estos factores, van a tener mayor predisposición de cáncer. También se sabe que ahorita la inmunosupresión, lo cual es importante porque con el avance de la medicina se han creado nuevos medicamentos capaces de modificar la respuesta inmunológica. Por ejemplo, los famosos medicamentos biológicos ampliamente usados en enfermedades autoinmunes, los medicamentos que utilizamos en pacientes, por ejemplo, trasplantados de algún órgano, que tienen como fin modificar o modular la respuesta inmunológica para que no haya un ataque directamente a determinado órgano diana, pero al modificar esto se crea un estado de inmunosupresión que favorece que las células de defensa no estén totalmente alerta y permitan el desarrollo de algunos cánceres. También es importante saber que hay algunas patologías que cursan con inmunosupresión, como el VIH, que también van a tener mayor riesgo. En los últimos años también ha aumentado la incidencia del cáncer cutáneo no melanoma en lugares que no están expuestos. Si uno dice, bueno, pues hay que decir que la radiación ultravioleta es precisamente el factor de riesgo más importante porque aparecen ahora cánceres cutáneos en lugares poco accesibles como son la región genital, en los miembros o en el tronco, y esto es debido a que se han identificado otras condiciones como por ejemplo estados inflamatorios crónicos como son las quemaduras, cicatrices, úlceras, traumatismo, la presencia de infección por el virus del papiloma humano que es capaz en sí de inducir ciertos mecanismos carcinogénicos, la exposición a algunos carcinógenos químicos como lo es el arsénico, el tabaco, los toralenos, el alquitrán de hulla, y es muy común que la población con el aumento de la longevidad padezca de queratosis actínicas, que son lesiones esencialmente benignas, pero sabemos que algunas de ellas se van a convertir a cáncer. El riesgo teórico de transformación de las queratosis actínicas abarca desde un 6.1 hasta un 10.2% a los 10 años. Por lo tanto, es importante tratarlas para evitar que a largo plazo la persona desarrolle un tumor. También el antecedente es importante. Si una persona sufre de cáncer cutáneo desde la juventud, pues va a tener un riesgo mayor de presentar otro tumor, y ese riesgo es mucho mayor durante el primer año después de la recesión del tumor primario y alcanza hasta el 52% después de los 5 años. Menos conocidos son aquellos síndromes genéticos que se asocian a mayor desarrollo de cáncer y que también son importantes porque los individuos que lo poseen van a desarrollar cáncer de edades muy tempranas de la vida. Acá les voy a poner algunos ejemplos. Podemos clasificarlos de manera general en 3 grupos. Aquellos que tienen que ver con defectos en la reparación de escisión de nucleótidos, como es el caso típico del xeroderma pigmentoso, los que tienen que ver con defectos en la reparación de la ruptura de doble cadena, como es el síndrome de Bloom, y los defectos en el metabolismo, como es la enfermedad de Harlow. Algunos, por ejemplo, dentro de estos grupos, los más frecuentes, el xeroderma pigmentoso, desde edad temprana de la vida, se nota el increíble fotodaño que sufren estos individuos y la presencia de cáncer aun cuando los niños ni siquiera llegan a la adolescencia. Igualmente, estos trastornos van a cruzar con una fotosensibilidad exagerada de las mucosas, por lo cual también tienen alteraciones oculares y algunos de ellos van a presentar anormalidades neurológicas. Okay. Otro de los síndromes genéticos de los que estuvimos hablando sería el síndrome de Bloom.
En este síndrome, que al igual que el anterior, tiene una herencia autosómica recesiva, y esto es importante porque a veces si los padres no poseen la alteración, consideramos que no estamos en presencia de un trastorno como esto. Entonces, cuando son herencias autosómicas recesivas, pues ustedes saben que se requieren de los 2 genes recesivos para que se hereden, y puede que los padres sean normales porque esté predominando en ellos el fenotipo del gen dominante. Entonces, en este síndrome de Bloom, fíjense cómo se eleva la predisposición a cáncer, no solamente de tipo cutáneo, sino también a tener otras lesiones tumorales asociadas, como es el caso de los linfomas y la leucemia. Y estos individuos van a tener un fenotipo característico, más que todo por la baja talla que manejan, lo cual hace que tengan un enanismo proporcional y zonas de mucho fotodaño en la cara, lo cual hace que se vean de mayor edad, mucho más de la que realmente ellos tienen, porque precisamente la hipersensibilidad es tan grande que proporciona o que ocasiona un deterioro de las diferentes capas de la piel, haciendo que sean más visibles los vasos sanguíneos y que aparezcan lesiones premalignas a temprana edad. En estos individuos también hay mayor propensión a infecciones, lo cual también es como consecuencia de que la mayoría de las alteraciones genéticas que cursan con alteraciones en la reparación del DNA afectan también a las células del sistema inmunológico y por lo tanto disminuyen las defensas naturales que tiene la piel para combatir de manera precoz la transformación maligna. Ok, aquí vemos una foto más ampliada de un niño que es portador de este síndrome y vemos que no solamente tienen alteraciones en la piel, sino también hay anomalías oculares, hay alteraciones de tipo de la fertilidad, entre otras. También hay alteraciones del metabolismo que vimos que pueden cursar con dificultades para reparar el DNA o de proteínas que intervienen ya sea en fenómenos vitales del metabolismo celular y que al acumularse de una manera o ya sea porque no hay porque no hay forma fisiológicamente de que la célula pueda reparar, se comienzan a acumular en el interior de la célula y son capaces de desencadenar una respuesta que se llama así tal cual, respuesta a proteínas mal plegadas o respuestas de estrés ante acumulación de proteínas que no son lo biológicamente funcionales, y esto también es capaz de en la célula a provocar mecanismos de activación de muerte celular programada o de apoptosis. Sin embargo, siempre van a haber células que como un mecanismo de defensa evaden estos mecanismos de muerte celular y entonces dirigen su rumbo fisiológico hacia la transformación maligna. Esto es importante porque la mayoría de los centros médicos en nuestro país y a nivel internacional cuentan con herramientas adecuadas para el tamizaje metabólico de los recién nacidos, y si ya sabemos que un recién nacido es portador de una alteración metabólica, pues lo correcto es no solo enfocarse en el trastorno de metabolismo per se, sino también prevenir que a temprana edad este individuo sea portador de una neoformación cutánea. Okay. Bueno, la mayoría de estos individuos van a tener otras alteraciones, generalmente de tipo neurológico, entonces son nada más puntos claves que nos ayudan a nosotros a identificarlos cuando nos llegan a la consulta. Son niños que no solamente tienen alteraciones cutáneas, sino también tienen mayor propensión a tener trastornos del movimiento o trastornos del desarrollo o trastorno del crecimiento, o incluso pueden tener cierta afectación del estado cognitivo. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta a la hora de estudiar los tumores cutáneos es que aunque si bien los más frecuentes son el carcinoma vasocelular y el carcinoma de células escamosas, existen otros tumores que no son tan frecuentes, pero que también generan altos índices de mortalidad. Y lo es, por ejemplo, el porocarcinoma. El porocarcinoma es un tumor poco conocido y no porque no exista, sino, o sea, no porque no se hable de él, sino es que lamentablemente su incidencia es
tan baja, se reporta en la literatura que puede ser un 0.005% de todas las neoplasias malignas epiteliales, lo cual hace difícil que hayan grandes series publicadas en la literatura. Y obviamente la publicación de casos aislados no nos permite muchas veces como médicos establecer las guías que nos orienten hacia cómo diagnosticarlos adecuadamente y menos hacia cómo tratarlos. Este tipo de tumores, el porocarcinoma, tiene su origen en los anexos cutáneos. Hay que tener también en cuenta que histopatológicamente la piel no solamente va a estar constituida por los queratinocitos, sino que también van a ver en su capa media fibras musculares, fibras elásticas y van a ocuparse los anexos, los cabellos, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, algunas estructuras que van a funcionar como sensibilizadores o como mecanismos de recesión de los estímulos nerviosos. En este caso, el porocarcinoma, su origen está en la porción ductal intraepidérmica de la glándula sudorípara. Afortunadamente, a diferencia por ejemplo, del melanoma, que comparte en cuanto a la característica de agresividad, este tumor aparece en las edades más avanzadas, que el melanoma todos sabemos que puede aparecer a cualquier edad. No tiene ningún predominio de sexo y, como les comentaba, hay tan pocas series de casos publicados que a veces se nos hace un poquito difícil poder englobar cuáles son las características clínicas claves que nos permitan diagnosticarla. Bueno, esta es una de las series en la que su servidora tuvo oportunidad de participar. Se analizaron un total de 34 casos en más de 11 años de atención médica en el Instituto Dermatológico de Jalisco y, como ustedes pueden ver, aunque no existe un franco predominio como tal en alguna área determinada, existe cierta tendencia a que las lesiones aparezcan en lesiones visibles como es la cabeza. Tampoco existe una forma clínica característica, aunque hay una cierta tendencia a que la variante nodular sea la forma clínica que con más frecuencia se observa, pero si ustedes ven, por ejemplo, en la figura que está a su derecha, esta lesión, nos llega un paciente con una lesión como esta a la consulta y probablemente sea fácil que pensemos que se trata de un carcinoma de células escamosas ulcerado o de incluso un carcinoma vasocelular, por lo cual es importante que tengamos en mente que estas lesiones existen para poder pensar en ellas y poder hacer un diagnóstico más apropiado. Continuando con la serie publicada, bueno, aquí pueden ver que sigue predominando en la cara, pero ojo, hay algunas series en las que se ha reportado que su topografía predilecta son los miembros. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ya bien dijimos que habían algunos tumores que pueden aparecer en zonas no expuestas y que pueden aparecer cuando hay algún factor predisponente, sobre todo que genera una condición inflamatoria crónica local. Y entonces, cuando veamos una lesión que esté afectando una de estas áreas, pues ahora sí es mucho más obligado que tengamos que pensar en algunas otras opciones diferentes a los carcinomas cutáneos más frecuentes, como es el caso del porocarcinoma ecrino. También es importante esta diapositiva porque, si se fijan, puede simular lesiones tan benignas como un granuloma piógeno, que son lesiones que habitualmente cuando se presentan en la consulta simplemente las rasuramos y no nos preocupamos ni por mandarlas a analizar histopatológicamente. Entonces, cuando tengamos una lesión, aunque parezca benigna, aunque esté en una zona no fotoexpuesta, siempre pensar que existen tumores cutáneos que pueden generar gran mortalidad y que aparecen en estos lugares y que pueden ser grandes simuladores, que no hay una clínica totalmente establecida por la poca disponibilidad de casos en la literatura y que si nosotros actuamos a tiempo podemos incluso salvarle la vida al paciente. Otros de los tumores que también no es tan frecuente, pero que cuando aparece genera altos índices de complicaciones, son los carcinomas sebáceos. En este caso, el origen de esta neoformación es en otro de los anexos cutáneos, pero en particular de la glándula sebácea. Aunque la mayoría de los casos son de presentación ocular, eso también es importante, porque la mayoría de los pacientes que desarrollan carcinoma sebáceo en la variante ocular van a presentar
conjuntivitis, keratoconjuntivitis, chalación, o sea, alteraciones que nos impresionan, que no pertenecen realmente a la piel, sino que son más bien compatibles con el oftalmólogo. Y son pacientes que están acudiendo constantemente a la consulta, están realizando varios tipos de tratamiento, sin embargo, nunca van a tener el éxito esperado porque se trata de una neoformación maligna. En el caso del carcinoma sebáceo extraocular, no es tan infrecuente, alcanza hasta un 25% de los casos. Va a predominar también en la cara, sobre todo en el párpado superior. ¿Y por qué es importante diagnosticarlo a tiempo, aunque la lesión sea pequeña? Pues precisamente porque genera alta tasa de metástasis regionales y también metástasis a distancia. Afecta también a personas adultos mayores y también es muy importante saber del carcinoma sebáceo que aunque puede ser una neoplasia única, o sea, vemos el carcinoma, lo quitamos, estudiamos al paciente y era lo único que tenía, también puede estar asociado a lo que llamamos el síndrome de Muir-Torre. Y en este síndrome no solamente el carcinoma sebáceo se puede acompañar de otras neoplasias epiteliales malignas, sino que también puede que el paciente esté cursando con una neoplasia visceral oculta, como es el caso de una neoplasia en el tubo digestivo, en el aparato genitourinario, y en mama, laringe, endometrio y hasta linfomas, ¿ok? Entonces es muy importante que diagnostiquemos este tipo de tumores cutáneos que si bien no son los más conocidos, también pueden, como les insisto, afectar a cualquier parte de la superficie cutánea y pueden también ocasionar altos índices de mortalidad. Bueno, acá un poquito de lo que ya le decía, a su mano derecha pueden ver una imagen, obviamente este es un carcinoma sebáceo muy desarrollado porque probablemente este individuo acudió muchas veces a la consulta y se consideró que tenía un quiste, una chalación, un orzuelo o cualquier otro tumor menor y no se le prestó quizás la atención que se requería, permitiendo que la neoplasia se hubiese expandido y hubiese causado la gran deformidad que aparece acá en el paciente que le estamos presentando. Ok, esta presentación tuvo como objetivo fundamental hablar de las generalidades del cáncer cutáneo y de que, tal como aparece en la frase de la diapositiva final, tengamos siempre presente que el diagnóstico de un tumor cutáneo no es el fin, es el inicio. Cuando nosotros como dermatólogos o como médicos vemos una lesión que nos impresiona, que no es benigna, lo ideal es que siempre hagamos un estudio histopatológico más profundo para poder determinar la estirpe, porque de esta manera, como ustedes vieron, nos vamos a ahorrar un montón de complicaciones que pueden llevar al traste con la vida del paciente, incluso a muy corto plazo. En esta presentación no hablamos a detalle de, por ejemplo, del melanoma, del tratamiento de estos tumores, porque van a ser temas que se van a exponer durante el presente congreso, pero con mucho gusto quedo a sus órdenes, les recuerdo mis datos para que en caso de que alguno tenga alguna duda o le gustaría platicar o abundar un poquito más acerca de estos temas, pueda sentirse en la completa libertad de contactarme. Agradezco nuevamente a la Fundación Piel con Vida por haberme invitado a este hermoso evento y espero que haya sido de su agrado.